Épocas de Navidad. En esta temporada de festividades y alegría para la mayoría de los hogares en el mundo, muchos de los niños habrán esperado la llegada de lo que es más importante para ellos, los regalos. Sin embargo, nunca hemos pensado en que algunas partes del planeta quizás hayan infantes temiendo y rogando que estas fechas nunca lleguen, pues sus malos comportamientos harán que algunos de los siguientes entes dispongan de ellos cual pedazos de carne en el matadero. Así como San Nicolás es para algunas culturas la representación de la bondad y la recompensa para los buenos actos de muchos niños en el mundo, existen otras criaturas que se presentan como el castigo para los malos actos y las travesuras, asegurándoles a los pequeños desdichados que pueden atrapar un destino bastante aterrador. Krampus. Cuernos retorcidos de cabra, pelo oscuro, colmillos, una lengua larga y puntiaguda, y un par de pezuñas hendidas. El Krampus es una bestia horrible mitad cabra, mitad demonio, que cargando unas cadenas, unas campanas, un manojo de palos de abedul, o un látigo y un saco o una canasta, persigue, golpea y hasta captura a los niños mal portados que merecen ser corregidos a como dé lugar, llevándolos al inframundo. El nombre de Krampus se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y se dice que es el hijo de Hela en la mitología nórdica, que a su vez es hija de Loki. La bestia legendaria también comparte características en común con otras criaturas demoníacas y aterradoras de la mitología griega, como son los sátiros y faunos. En el catolicismo, San Nicolás es el santo patrón de los niños. Su Día de los Santos cae a principios de diciembre, lo que ayudó a fortalecer su asociación con la temporada navideña. Muchas culturas europeas no solo acogieron al hombre bondadoso como una figura de generosidad y benevolencia para recompensar a los buenos, sino que a su vez también aprendieron a temer a sus homólogos amenazantes que castigaban a los malos. Algunas partes de Alemania y Austria temen al bestial Krampus, mientras que otras regiones germánicas tienen a Belsnickel y Nech Ruprecht, hombres de barba negra que llevan varas de abeduls para golpear a los niños. Francia tiene a Hans Trapp y Père Fouettard. La leyenda de Krampus es parte de una tradición navideña centenaria en Alemania, donde las celebraciones comienzan a principios de diciembre. Por allí, según el folclore, Krampus supuestamente aparece en las ciudades la noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht o Noche de Krampus, y al día siguiente, 6 de diciembre, se celebra el Nikolastag o el Día de San Nicolás, día en que los niños miran fuera de su puerta para ver si el zapato o la bota que dejaron a la intemperie la noche anterior contiene regalos como recompensa por su buen comportamiento o una vara debido a su mal comportamiento. Durante estos días, un desfile en la nieve pisa fuerte las calles de Linz, Austria. Entre un estruendo de tintineos y cencerros, cientos de criaturas corren por las calles persiguiendo a niños y adultos que se ríen tontamente, pinchándolos con palos y asustando a algunos al darse cuenta de que fueron malos este año. Ese es el desfile anual de los Krampus en Linz, también conocido como Fürstenlauf, cuyo fin es resucitar una tradición centenaria. Los hombres jóvenes de la ciudad se disfrazan de la criatura mítica y desfilan por las calles en un antiguo ritual pagano destinado a dispersar los fantasmas del invierno. Marchan vestidos con trajes de piel y máscaras de madera tallada, portando cencerros. La tradición, también conocida como Krampuslauf o Krampusrun, está surgiendo en Austria, Alemania, Eslovenia, Hungría y la República Checa, y ha ganado reconocimiento también en los Estados Unidos. La historia de esta entidad malvada y aterradora se remonta a las tradiciones alpinas precristianas y se le conoce como el dios cornudo de las brujas, a veces incluso como parte de los ritos de iniciación de ciertos aquelarres.
Es por esto que la aterradora presencia de Krampus fue reprimida durante muchos años, pues la Iglesia Católica prohibió las escandalosas celebraciones y los fascistas de la Europa de la Segunda Guerra Mundial encontraron a Krampus despreciable porque se lo consideraba una creación de los socialdemócratas. Es así como esta entidad creada a la par de estas alegres festividades representa el horror para los más pequeños, convirtiéndose así en un buen motivo para comportarse bien durante todo el año y no ser comido o raptado al final. Yolacoturín, o gato del Yule. Es un enorme monstruo felino de la tradición islandesa que deambula por el campo durante la época navideña. Su tamaño es muy variable, pues puede ser levemente más grande que un humano normal hasta elevarse sobre casas y árboles, con ojos que, brillando en la oscuridad, observan desde las alturas. De lo contrario, se parece a un gato normal, aunque en algunas representaciones artísticas se puede ver con pequeños cuernos. Con sus poderosas garras y dientes afilados puede cortar fácilmente a humanos adultos en trozos del tamaño de un bocado, no siendo necesarios en niños pequeños, pues se los puede tragar enteros. El gato de Yule está activo durante la época navideña, cuando viaja a pueblos y ciudades aledañas, asomándose por las ventanas para ver si los niños han ganado ropa nueva como regalo. ¿Y esto para qué? Pues resulta que si una persona hubiera sido lo suficientemente trabajadora y activa como para recibir ropa nueva, estaría a salvo del hambre del gato de Yule. En caso contrario, si hubieran sido perezosos, el gato se siente libre de comer primero su comida navideña y luego a la persona misma. La leyenda de Yolacoturín probablemente data de alrededor de 1000 a 1500 después de Cristo, conocimiento transferido de forma escrita. El gato de Yule fue avistado por primera vez durante el siglo XVII. Finalmente, el Yolacoturín se asoció con otros mitos festivos islandeses. Se convirtió en la mascota de caza de los trolls, o gigantes llamados Grilla, y Lepalúthir, que también estaban interesados en comer la tierna carne de los niños pequeños. La historia del Yolacoturín fue probablemente una que los propietarios de granjas solían usar para asustar a sus trabajadores y obligarlos a procesar la lana antes de Navidad. La amenaza del gato de Yule representa un problema bastante práctico, la necesidad de ropa abrigada y una producción exitosa de lana. Islandia comenzó a exportar lana en la Edad Media y se volvió vital para la economía y la supervivencia del país. Durante este tiempo, las tareas relacionadas con la lana eran responsabilidad de toda la casa. Las tareas más importantes a mano eran hilar y tejer. En el pasado, los obsequios de Navidad entre la mayoría de las personas eran escasos y por lo general consistían en una pieza pequeña de ropa, pero eso solo era posible si todos hubieran participado en la producción anual de lana y hubieran hecho su parte justa del trabajo. Debido a que el gato de Yule solo ataca a las personas que no reciben ropa nueva, este monstruo probablemente surgió como una respuesta a la importancia de la producción de lana, asustando a los niños e incluso a los adultos, para que terminen su trabajo textil a tiempo para Navidad. Con el paso del tiempo, el gato de Yule se usó más fácilmente para obligar a los niños a comportarse bien. Además, la leyenda también fomentaba la generosidad. Los que eran más afortunados con la riqueza material tenían una buena razón para obsequiar a los pobres ropas nuevas durante esta, ya que sus vidas podrían estar en peligro sin la ropa adecuada. Belsnickel. Unas noches antes de Navidad sonaba un golpe en el portón. Un hombre de aspecto enfadado y vestido con pieles entraba por la puerta. Sostenía una vara de nogal en una mano y un saco cargado de dulces y nueces en la otra. Uno por uno llamó a los niños de la casa hacia adelante
y les pidió que recitaran un poema, un verso de la Biblia o ecuaciones matemáticas. Les advertiría que se comportaran. Luego tiraba las golosinas al suelo, pero ay de los niños que olvidaron sus modales y se lanzaron con avidez por los dulces y las nueces. Es posible que sientan el golpe del látigo en la espalda. Llámalo el lado oscuro de Santa, pero el trabajo de Belsnickel era recordar a los pequeños que todavía les quedaba un poco de tiempo para comportarse antes de que llegara el benévolo San Nicolás en Nochebuena. Una visita de Belsnickel era tan común como una visita de San Nicolás hace unos 125 años en las regiones alemanas de Pensilvania del Valle de Lehigh. El nombre Belsnickel significa literalmente San Nicolás con pieles, y fue un precursor cascarrabias del Santa moderno. Era uno de los tradicionales portadores de regalos alemanes de Pensilvania, y este fue uno de los varios compañeros de San Nicolás, un personaje que se originó en el río Rin, que incluía Alemania, Francia y Suiza. Cuando la gente emigró a Pensilvania, trajeron consigo sus tradiciones alemanas. A lo largo de la historia, el Belsnickel tomó diferentes formas. El más familiar es el hombre oscuro y andrajoso con pieles que lleva una vara y un caramelo. La segunda figura era más parecida a un animal y llevaba una máscara con cuernos o lengua. La tercera versión de Belsnickel era una figura delgada vestida de blanco que se deslizaba por el ojo de una cerradura y dejaba regalos en un plato. Se dice que el personaje solía crear emoción en pleno invierno, anunciando su llegada con campanas y el estallido de un látigo y una fusta. Todo esto lo complementa con una funda de almohada llena de dulces. La idea es lucir desaliñado, dice. Parezco aterrador y los regaño o los amenazo si no son buenos, pero gradualmente me acerco, asegurándome de que cada niño tenga un puño lleno de dulces. Frau Percha. Frau Percha es una bruja que castiga a los niños traviesos y viene de la tradición austríaca y bávara, haciéndose más conocida con su otro nombre, Frau Bercha, que fue popularizado por los hermanos Grimm. También se la asocia con Bercha, la diosa germánica de la abundancia que fue demonizada por la Iglesia Católica y conocida como bruja. A menudo se la representa con una nariz puntiaguda hecha de hierro, vestida de harapos, quizás con un bastón, y generalmente se parece a una vieja decrépita que casi siempre lleva un cuchillo largo y afilado que mantiene escondido debajo de sus faldas. Ella también tiene un parecido con la diosa escandinava Frigga, y ambas comparten una obsesión en común, hilar, específicamente, y la pulcritud doméstica en general. Frau Percha, al igual que Santa Claus, recompensará a los niños buenos y castigará a los malos. De la misma manera, también castiga a las mujeres por tener sus hogares descuidados y lino sin hilar. La leyenda dice que será mejor que hile todo el lino antes de la 12ª noche, el 6 de enero, porque cuando termine la temporada navideña será el momento de instalar el gran telar vertical, momento en el que debe tener suficiente hilo para urdirlo y empezar a tejer. ¿Y cuál es el castigo que Frau Percha infunde a los indignos que la ofenden, al no brindarle un cuenco de gachas o con casas desordenadas o incluso quienes tienen su lino sin hilar? Bueno, pues simplemente te abrirá el abdomen, extraerá tus órganos y los reemplazará con paja y piedras. Otras leyendas asocian a Frau Percha con la leyenda de la cacería salvaje, Wild Hunt, y dicen que vuela por el cielo nocturno asistida por un ejército de almas perdidas, incluido el Perchen, de aspecto demoníaco, un ejército de sirvientes que son visualmente indistinguibles del Krampus y los espíritus de niños no bautizados. Por eso, para poder diferenciarlos hay que tener en cuenta que esto ocurre únicamente durante los últimos 3 jueves antes de Navidad, también conocidos como noches de Birch o noches de Knocking.
Cuenta la leyenda que si escuchas el viento y los truenos rugiendo y retumbando a través de las montañas en las noches de Birch, realmente estás escuchando los sonidos de Frau Percha liderando la cacería salvaje. Hans Trapp. Las vacaciones se ven como una época de paz, buena voluntad y generosidad. Nos reunimos con amigos y familiares, compartimos regalos y comemos comidas abundantes y deliciosas con todos los adornos puestos en la mesa. Sin embargo, en la raíz de todas estas celebraciones hay un pasado muy oscuro y sombrío. La leyenda de San Nicolás, el mismo Santa Claus, comenzó con la historia del obispo griego de Mintra, una ciudad romana en Turquía entre finales del siglo III y principios del IV. Como cuenta una historia fantástica, el obispo Nicolás una vez descubrió que un posadero había asesinado a 3 niños y cortado sus cuerpos en pedazos, y sin embargo, Nicolás aún pudo revivirlos. Junto con las muchas buenas obras de este celoso cristiano, en una época de gran persecución, estos relatos cimentaron el lugar de Nicolás como santo, protector de los niños y generoso dador de regalos. Sin embargo, si el mismo Santa Claus puede revivir a los muertos, debes también conocer al terrible antisanta, Hans Trapp, el espantapájaros de Navidad. Pero, ¿quién fue Hans Trapp? Desde que existe el concepto de San Nicolás, dando regalos a los niños que se portan bien, ha existido alguien o algo que ha cumplido el papel de su contraparte, castigar a los traviesos, una vez más. En este caso, el aterrador Hans Trapp es posiblemente el peor de todos. Una historia en particular describe un caso en el que apuñaló a un niño, lo cortó en trozos diminutos, lo cocinó y se comió su carne. La leyenda del espantapájaros navideño es bien conocida en las regiones francesas de Alsacia y Lorena. Hans Trapp, según la historia, vivió en el siglo XV. Fue un hombre rico, poderoso y despiadado, que era temido por la gente de Alsacia. Su sed de poder era tan grande que recurrió a tratos con el diablo para mejorar estatus. Al enterarse de esto, el propio Papa excomulgó a Trapp, después de lo cual fue desterrado de Alsacia, confiscando sus riquezas y tierras. Todo lo cual no es nada comparado con lo que vino después. Trapp se vio reducido a construir una casa improvisada en las montañas de Baviera, en Alemania, donde continuó urdiendo planes macabros, que se complementaron con sus malos deseos. Desarrolló un anhelo por probar el sabor de la carne humana. Finalmente se convirtió en el temido espantapájaros navideño, adornado con paja a modo de disfraz. Esperaba en los caminos solitarios a una víctima. Un día, un pastorcillo de 10 años se cruzó en su camino y Trapp lo apuñaló con un palo afilado. Con el cuerpo a salvo en su guarida, Trapp lo cortó en pedazos y lo asó, pero antes de que pudiera comer, fue alcanzado por un rayo divino y murió. Hoy en día, a los niños traviesos se les advierte que el espíritu de Hans Trapp perdura y que puede visitarlos con su disfraz de espantapájaro si no se comportan bien. Un hombre de saco popular y una histeria espantosa, podrías pensar, pero nada más que eso. Sin embargo, lamentablemente la leyenda parece haberse inspirado en la increíble historia de una persona real. Hans von Trotta fue un caballero que vivió entre 1450 y 1503. Estuvo al mando de 2 castillos en el territorio palatino francés-alemán, pero se vio envuelto en una discusión con la iglesia sobre la propiedad de uno de ellos. El abad no quiso ceder ciertas propiedades a von Trotta, por lo que el amargado caballero detuvo el suministro de agua a la cercana ciudad de Weisenberg con una presa. En represalia, el abad destruyó la presa que inundó las casas y negocios de los aldeanos. La disputa continuó hasta que, al igual que con Hans Trapp, el caballero fue convocado por el propio Papa y excomulgado. Si bien no hay ningún registro de que von Trotta se volviera al canibalismo y cazara niños vestidos de espantapájaros,
Lo que sabemos de la vida de Hans von Trotha también es extraordinario. Incluso la intervención del emperador no fue suficiente para detener la batalla del caballero con el abad de la abadía de Weissenberg, que es exactamente la razón por la que el Papa Inocencio VIII entró en escena en primer lugar. Al ser convocado a la corte papal del sucesor de Alejandro VI, von Trotha se negó a asistir. En cambio, envió una carta al Papa que exponía su fe mientras acusaba al Papa de todo tipo de actos impuros. Incluso, excomulgado, el astuto von Trotha lo hizo bien. Sirviendo a la corte real francesa, el rey Luis XII le otorgó el Chevalier d'Or. A su muerte, todos los cargos en su contra fueron revocados y perdonados. Sin embargo, algo de su notoriedad perduró y no solo en Hans Trapp. Las leyendas locales también se referían a él como el Caballero Negro, un espectro formidable que a veces también se decía que acompañaba a Santa Claus y castigaba a los niños que no eran dignos de obsequios. Es así como todas estas leyendas relacionadas a estas épocas de gozo y alegría en la mayoría de nuestros hogares se vuelcan en macabras y aterradoras historias relacionadas a seres que a través de actos malvados procuran el buen comportamiento de los niños, revelando que en algunos casos el fin sí puede justificar los medios. Hey, escúchame, suscríbete, dale like y comparte para perpetuar estas voces.